Buenas tardes, amigos. Gracias por estar en una entrega más de su programa Agenda Económica. Hoy estaremos compartiendo este espacio con el economista, el joven economista aún, Pavel Isa Contreras, uno de los economistas que yo más admiro. Pavel es académico, catedrático, asesor, consultor y muchas cosas más. Muchas gracias, Ezequiel, por estar. Gracias por a ti. tenerme de nuevo en el programa. Siempre es bueno que tú vengas al programa y eres de los que regularmente llegan. Sí. Pavel, contigo. Me place. Sí, qué bueno. Contigo vamos a hablar cosas del entorno internacional y del entorno nacional. Preocupa la incertidumbre internacional o mundial que hay en materia económica y social. Ahí tenemos el Brexit, tenemos China, Estados Unidos, tenemos Trump con una política de superprotección. ¿Qué ve Pavel en el corto y mediano plazo para el mundo? Tengo tanta incertidumbre como cualquiera. Está metido en el globo. Sí, o sea, pero yo creo que lo que estamos viendo no es más que el resultado de una globalización terriblemente excluyente, que ha dejado una cantidad enorme de damnificados, y esos damnificados están reaccionando. Digamos que es la combinación de la globalización económica, que ha puesto en una situación de desprotección y desventaja a una parte importante de la población en los países ricos. Lo estaba haciendo en los países pobres, pero lo que pasa en los países pobres no tiene tantas repercusiones globales, su peso económico, político es menor, pero también dejó secuelas, sino que también dejó secuelas en los países ricos. Y cuando el norte se revuelve, pues entonces está teniendo consecuencias, consecuencias políticas. Las elecciones tienen consecuencias. Haber dicho que Trump, ganó y que eso iba a pasar y punto, pero que toda el andamiaje institucional lo iba a contener, era equivocado. No significa que el andamiaje institucional no tenga algún efecto de contención. Claro que lo tiene. Pero en un país presidencialista, todavía es presidencialista, para el contexto de los países ricos, es uno de los países más presidencialistas. A pesar de eso, es un país presidencialista y por lo tanto su accionar en política deja un efecto. No es el caso de otros países donde hay regímenes parlamentarios, donde el peso del Congreso es mayor de las asambleas nacionales. Como Inglaterra, ¿no? Inglaterra, en donde ahí sí hay un poco de un contrapeso más fuerte. Entonces, y eso que pasa en Estados Unidos está pasando en otras partes del mundo. Entonces, eso en materia de globalización, pero también en materia de migración. Si las grandes disparidades globales, la exacerbación de esas disparidades globales está generando unos flujos migratorios muy fuertes, especialmente desde África hacia Europa, aunque también desde América Latina hacia Estados Unidos. Vale recordar, probablemente los mayores flujos migratorios no se dan del sur al norte, sino entre el sur y el sur. Sí, correcto. De unos países pobres a otros países menos pobres. Correcto. El caso nuestro es uno de ellos, Correcto. pero también entre Nicaragua y Costa Rica, entre Bolivia y Argentina, y Perú, y Bolivia y Perú. Venezuela, Colombia. Venezuela, ahora. Colombia, y antes era Colombia, Venezuela. Y en África los movimientos intracontinentales son muy fuertes. Entonces, esos dos elementos, la exclusión económica, por una parte, de una parte importante de la población, pero el país es muy cerrado, Pavel, en eso en materia de migración. Rusia uno. Sí, pero Suiza es otro. No, hay casos, por supuesto. Pero muchos de ellos no son tan cerrados, o por lo menos son vulnerables a los flujos migratorios. ¿Cómo lo logran? ¿Por su cultura? China también es un país muy cerrado. La verdad es que tampoco soy muy ducho en esos temas. Pero ¿cómo logran, Japón, logran el control? Singapur, por ejemplo, logra el control migratorio. Probablemente tienen una serie de instituciones que hacen que los países, las empresas cumplan las leyes, no contraten trabajadores inmigrantes si no hay ciertos permisos. Hay un conjunto las sociedades se dotan de un conjunto de reglas, y en muchos países esas reglas no existen, o son otro tipo de reglas más laxas, donde ha habido una apertura mayor a la inmigración. Estados Unidos ha sido un caso de apertura histórica a la inmigración. Y más recientemente ha sido la inmigración mexicana y latinoamericana.
Pero eso también tiene una repercusión, es decir, hay ahora una suerte de primero, de exclusión económica por la globalización y el movimiento de la producción manufacturera desde los países ricos hacia países en desarrollo, en beneficio de los países en desarrollo que han podido aprovecharlo adecuadamente, como China. No es el caso de México, pero sí es el caso de China, por una parte, y por otra parte de las corporaciones transnacionales que relocalizan su producción. Es decir, a veces Trump dice que los chinos lo han estafado a Estados Unidos. Bueno, pero la estafa viene del propio Estados Unidos y de sus grandes corporaciones, claro, que han movido la producción hacia China y fomentaron el libre comercio para maximizar beneficios. Exacto. Entonces, esa gente, ese movimiento de la producción manufacturera global desde el norte hacia el sur, esa reconfiguración de la manufactura global, dejó a los trabajadores de cuello azul excluidos. Y un Estado que no fue capaz de protegerles, de reentrenarles, de reubicarlos, de compensarles por haber perdido. Y están resentidos. Eso del Rust Belt americano, del cinturón del óxido, como le dicen, es eso. Es decir, un montón de plantas industriales que quedaron oxidadas allí y un montón de gente que quedó excluida porque las plantas se movieron, la producción se movió a otro lado. ¿Ya? Entonces, esta gente está resentida porque el Estado tampoco fue en su auxilio. Obviamente, Estados Unidos en términos globales ganó con todo esto. Solo que el Rust Belt perdió, todos estos estados de Michigan, sí, claro, Detroit, exacto, en el estado, sí, de Michigan, sí, Ohio, toda esa parte, ellos perdieron. Pero ganó California. Correcto. Silicon Valley, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Las costas ganaron. Exacto. Todas las que estaban integradas al comercio internacional y que estaban integradas y ubicadas en esas cadenas globales de producción, en puntos neurálgicos con poder. Es decir, lo que hemos visto es que la producción manufacturera global se ha fragmentado. Pero ¿por qué todo le ha caído encima a la parte laboral? O sea, el costo laboral fue que se dice que fue que hizo claro, salir a las empresas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que no tiene que ser necesariamente así. O sea, ¿qué pasó en la historia económica del mundo desde cuando Adam Smith sacó la teoría de la ventaja competitiva? Eso fue Ricardo. Perdón. ¿Qué pasó con esas potencias? O sea, ¿qué hicieron ellas que tal vez quisieron coger mucha ventaja en vez de repartir el bizcocho de una manera? Fue posible reubicar la producción. Y reubicando la producción ganabas más. Simple y llanamente. O sea, ¿qué tú tenías que hacer? Tú te diste cuenta que ahora si tú en vez de tener la planta en el estado de Nueva York o incluso en un estado más pobre, qué sé yo, en el centro de Estados Unidos, donde los salarios podían ser más bajos, en vez de tenerlas allí, tener estas plantas en China o en México, más cerca, o en República Dominicana, ¿no? O en El Salvador, la tecnología estaba disponible para que la producción se traspasara a estos países, que una parte de la producción se quedara en Estados Unidos, la más intensiva en conocimiento, ¿no? La que requería trabajo más calificado se quedaba en Estados Unidos o en Europa, y la más intensiva en fuerza de trabajo se movía a otra parte del mundo. Originalmente esa producción tenía que darse en un mismo sitio, en un mismo país, y las cadenas productivas eran cortas y se ubicaban en un solo país. Y el automóvil, por ejemplo, se construía todo en un mismo país, o fundamentalmente en un mismo país, ¿no? Y la tecnología avanzó tanto que llegamos a la tercera revolución industrial, y eso permitió que la producción pudiera ser relocalizada sin que se comprometiera la calidad del producto. Las tecnologías de la información y la comunicación lo permitieron, por ejemplo, una de ellas. Pero también necesitaban apertura comercial para que los insumos se movieran de frontera en frontera y a muy bajo costo. Okay. Entonces, las corporaciones decidieron, bueno, si yo presiono para que haya menos impuestos arancelarios, las barreras al comercio se reduzcan, y tengo la tecnología para que una parte de la producción la haga aquí, la otra parte de la producción la haga en este país, la otra parte de la producción la haga en este país, y ese proceso me sale más barato que todo hacerlo aquí, pues yo me muevo en esa dirección.
¿Quiénes sufren? Los que estaban empleados en las fases que eran más intensivas. Pero entonces eso no fue fruto de una política pública, fue fruto de una consecuencia. Bueno, hubo política pública. La política pública fue los países poderosos empujando para que los países en desarrollo abrieran sus fronteras, redujeran sus barreras comerciales. Sí, a partir de ahí, esa es la consecuencia. O sea, las corporaciones actúan. Exacto. Y los estados responden al interés de esas corporaciones. Y se monta todo un discurso económico e ideológico, ¿ya? Para empujar en esa agenda. Se crea la OMC, cuyo objetivo es abrir el comercio globalmente. Se impulsan los acuerdos de libre comercio. Yo no estoy diciendo que todo esto es malo necesariamente. Claro, claro. No. Es lo que ha pasado. Estoy describiendo lo que pasó, que fue empujado por esas fuerzas. Claro. Y todo ese proceso tuvo sus damnificados. ¿No? Y los damnificados en el norte fueron los trabajadores de cuellos blancos de estos del Rust Belt que han apoyado a Trump. ¿Ya? Que fueron los que le dieron la victoria. ¿Ya? Entonces, primero hay una masa conservadora tradicional que apoya al Partido Republicano siempre. Y ese es el 45% del electorado, igual que hay un 45% del electorado que apoya al Partido Republicano, al Partido Demócrata. Ya. Hay un día que el que se queda bailando. Es ganancia en el margen, ¿no? Yeah. Y ese margen se lo dieron esos trabajadores que se sentían excluidos. Pero luego está el tema de migración. Se lo dio a los demócratas esa parte. O sea, lo que pasa es que este flujo migratorio, por estos enormes desbalances en el mundo, te están reconfigurando las sociedades. Y te están cambiando el sentido de identidad. Hay un sentido de identidad que se siente amenazado. Sí, Estados Unidos, para muchos estadounidenses, era blanco anglosajón y punto. Y con una minoría negra. Ajá, pero ahora no. Esa minoría negra es bastante grande, pero no solo eso, se acompaña de un enorme flujo de población latina. Entonces, entre negros y latinos ya son una proporción enorme de la población estadounidense. Y siguen llegando y ha de Europa, reconfigurado, digamos, la composición étnica de esa sociedad. Igual pasa y siguen llegando a Europa porque es que lo jalan los que ya son nacionales norteamericanos. En el caso de Francia, la población de origen árabe y africana es enorme. Sobre todo la africana. Y entonces eso ha cambiado esa composición. Entonces esta gente se siente amenazada. Le quitan los trabajos. Entonces, algunos políticos acusan a otros países como Trump, cuando realmente fueron las corporaciones las que lo hicieron. Correcto. ¿No? Y fueron los estados los que ayudaron en esa dirección. ¿No? Y los estados, la responsabilidad fundamental, diría yo, fue que los estados no protegieron a esa gente. Si son damnificados de su proceso, tu deber era protegerlos, reconvertirlos. ¿Cómo mueves a esa población de ser una población de cuello azul que estaba acostumbrada a hacer trabajo manual, pero que los chinos lo hacen más barato, los mexicanos lo hacen más barato, el mismo trabajo? ¿Cómo tú lo haces para que hagan otro tipo de trabajos? Correcto. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la responsabilidad. Pero bueno, decía que en el caso de Europa también, o sea, tú tienes una Francia que étnicamente ya es muchísimo más diversa. Entonces, digamos, hay una parte de Francia que se siente que no sabe cuál es, que su identidad está siendo, repito, amenazada. Y pasa igual en otros países de Europa. Vamos a quedarnos en Europa. Y entonces todo eso hace que tú tengas esta reacción visceral, poco reflexiva en contra de los inmigrantes, sí, pero también en contra a veces en contra del libre comercio, ¿no? Porque el mundo sencillamente ha venido cambiando y esta gente se siente desubicada. Vamos a quedarnos en Europa. Vamos a hablar de Brexit. Hay un lío con el Brexit. El Parlamento no aceptó el acuerdo que hizo Theresa May con Bruselas, ¿no? Para su salida. Lo tiene el tranque. Hay una parte de ese Parlamento que quiere otro referéndum. Hay una parte de los ingleses que dicen otro referéndum es un fracaso. Personalmente yo creo que sí también, que no debe haber otro referéndum porque crea como un problema de que cuando hay una población que no está de acuerdo, entonces se va a hacer otro y después se va a hacer otro. O sea, se convierte en un relajo el asunto de los referéndums. En esa parte estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿qué cree Pavel con el problema del Brexit? ¿Qué va a pasar con Inglaterra? ¿Va a ser un Brexit sin acuerdo? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de un Brexit sin acuerdo para Inglaterra? Es realmente muy difícil. Yo no puedo decir qué va a pasar. No, yo creo que nadie lo puede decir. La fragmentación
en el Parlamento británico y en la sociedad. Primero, la polarización de la sociedad británica. Una mitad que quería mantenerse. El problema es que fue la minoría. Verdaderamente fue la minoría que fue por el Brexit. Bueno, era 52% de los votos. De los votos que mucha gente no votó pensando que eso no iba a pasar como quiera. Bueno, entonces, al final se convirtió en una minoría. Pero bueno, en una sociedad que hay una parte importante de la población que rechaza a la Unión Europea. Sí, claro. Y a lo que ha significado. Y otra parte de la población que apoya, ¿no? Y seguramente... Más que la rechazan, Pavel, y escúchame te interrumpa, es que esos ingleses creen que ellos pueden vivir sin ese... y que eso les genera más problemas que beneficios. Sí, no es que rechazan a la Unión Europea, sino rechazan formar parte de ella. Exactamente. Ya, exactamente. Entonces, hay otros que entienden que ellos son parte integral de Europa, son europeístas. Entonces, lo más, digamos, luego hay otros que hablan de que son parte de Europa, pero no de la Unión Europea institucionalmente, que no deberían de ser. O sea, que es un punto, digamos, más intermedio. Yo no sé lo que va a pasar. Está muy difícil la situación. Hay un escenario muy complicado porque si, como tú dices, si hay otros... Primero, digamos, planteamos los escenarios. Digamos, el escenario menos traumático sería un acuerdo para... Un Brexit con acuerdo. Un Brexit con acuerdo. Es el menos traumático. Yo preferiría, en lo personal, pero esto es una idea, yo no estoy allí, pero la idea... No, yo preferiría mantenimiento en la Unión Europea. O sea, ese sentido europeísta creo que es relevante. Pero yo creo que eso, lo que digo un dominicano, una dominicana... porque es un concepto. O sea, sería lo mejor para Inglaterra, pero lo que digo es que con otro referéndum... Creo que debilita a la Unión Europea. Y yo creo que es importante tener una Unión Europea relativamente fuerte, solo que... Porque la metida de pata que dio Gordo no le va a salir caro a Inglaterra. Tú dices Cameron. Sí, el del llamado referendo, ¿no? Sí, el que llamó. Sí, fue Cameron. Sí. Entonces, digamos, el mejor de los escenarios, en términos de que no sea algo abrupto, o sea, en términos de suavidad del proceso, es una salida con acuerdo. ¿Ya? Que los mantiene... El problema es que el acuerdo tendría que ser en unos términos que satisfaga a demasiadas partes, ¿no? Es decir, una parte lo que quiere es ruptura, otra parte lo que quiere es que se mantengan muchos de los vínculos y ahí hay posiciones claramente encontradas. La otra posibilidad es esa que tú dices, un segundo referéndum, pero también sería políticamente muy complicado. Es decir, ahora otra opinión, porque es posible, probablemente un segundo referéndum mantenga al Reino Unido en la Unión Europea, porque lo que va a hacer es que una reacción de una población que se quedó al margen, pensando votaría en masa, votaría en masa a favor de pero que no salga. De todas maneras, habría una parte importante de la población del Reino Unido que seguiría rechazando la pertenencia a la Unión Europea, y eso no puede ser sencillamente descartado. Tú no puedes sencillamente recuérdate que de hecho Inglaterra no asumió el euro. No lo asumió. Bueno, porque la libra esterlina es una divisa y eso le quitaba poder. Exacto. Y el otro escenario es una salida sin acuerdo. Ese es traumático. Es traumática porque entonces o sea, hay una parte importante de la institucionalidad del Reino Unido que deviene de los acuerdos con la Unión Europea. Entonces tendrían que reconstruir parte de esa institucionalidad y sus relaciones económicas y políticas con el resto del mundo tendrían que ser reconstituidas, incluyendo las relaciones con el Caribe y con la República Dominicana. Eso te iba a decir. Un Brexit sin acuerdo, ¿no crearía algo traumatismo a los países que firmaron el EPA? Por supuesto, habría que ver cómo se reescribe eso. ¿Cuáles condiciones se pondrían? Lo que se ha hablado es lo que llaman un rollover. Y eso significa básicamente el mismo tratamiento que la Unión Europea le ofreció a los países del Caribe y la República Dominicana, incluyendo la República Dominicana, se lo debe ofrecer Inglaterra a estos países. Pero la Unión Europea estaría de acuerdo en que eso sea... Bueno, la Unión Europea tendría poder para... No, la Unión Europea no tendría nada que decir al respecto. O sea, es el Reino Unido. Okay. La pregunta es si homologa. Dice, la pregunta que debería que hacerle al Reino Unido es, ¿ustedes homologan el tratamiento que la Unión Europea le da a los países del Cariforo? Sí. ¿Sí o no? Y si hay enmiendas, ¿cuáles enmiendas?
Ok. Esa sería un poco la pregunta. Vamos a Pero dar hay temas pausa. que tendrían que ser más dilucidados. Por ejemplo, las cuotas de exportación de productos del Caribe. ¿El Reino Unido tendría que darnos una cuota aparte? Exacto. ¿O cómo sería? ¿O la Unión Europea tendría que reducir su cuota para dejar que el Reino Unido tenga Ojalá una que haya cuota ganancia aparte? de causa. Ojalá que haya ganancia de causa para los países como el nuestro. En el próximo segmento, vamos a hacer corte ahora, yo quiero todavía hablar un poco más de China, Estados Unidos, las consecuencias a Latinoamérica y la cantidad de pobres que tenemos en Latinoamérica. No nos corten, amigos. Manténganse con nosotros. Seguimos con Pavel Isa Contreras en Agenda Económica. China, Estados Unidos, lo que está haciendo China ahora, ganando algunos terrenos políticos, geopolíticos, y esos 184 millones de pobres que tiene la población latinoamericana. Y eso implica, Pavel, por si tú como investigador no lo tienes calculado, un 29% de la población. Un 29% de la población latinoamericana es pobre. Sí. Nosotros tenemos un 10%, o sea, estamos por debajo de la media, como del promedio, ¿no? No tenemos la pobreza monetaria. Ajá. Hay un 28, creo que es. Acá. 29, sí. Estamos, Bueno, entonces pero estamos por debajo de la media. Estamos por debajo de la media. Sí. ¿Qué puede pasar? ¿Qué ha pasado con los Estados Unidos en el tiempo también? ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Se olvidó de Latinoamérica? Que no le importó hacer lazos fuertes en materia comercial y en materia industrial para que Latinoamérica se desarrollara basado en una fuerza, no tal vez ser una Unión Europea en términos de América, pero sí por lo menos tener esa visión a largo plazo de país poderoso a países no tan poderosos, aunque tenemos países muy buenos en Latinoamérica que tienen mucha riqueza. Venezuela es uno, Brasil, México, Argentina, que es el granero de América. Entonces, yo siento que ha habido poca visión de los Estados Unidos. ¿Qué pasará con China en Latinoamérica? O sea, ¿qué hay? A ver, la verdad es que... Yo no te hago preguntas, yo te hago... Es que hay, aquí en Estados Unidos tú tienes dos cosas. Tú tienes una agenda introvertida, que es la agenda de Trump, que responde a ese segmento de la población que se sintió excluido y responde a empresas estadounidenses que no cotizan en la bolsa, sino que son empresas nacionales. O sea, recuerda de dónde viene Trump, del mundo inmobiliario, claro, y del mundo de la construcción. O sea, su origen económico no es de las corporaciones transnacionales que cotizan en la bolsa y que casi de especulación. Y que articulan redes globales de producción y que han empujado por la globalización. Tampoco viene del mundo financiero, de los bancos, que han sido fuerzas fundamentales en este proceso de globalización económica y financiera. Estuvo muy involucrado en los casinos. Pero esos son negocios... no son negocios, son negocios transnacionales, pero no de cadenas transnacionales. Correcto. Digamos que el negocio es en el punto. No significa que no hayan lazos y que un casino y que una empresa no tenga propiedad de casinos en todas partes. Pero eso no es el negocio transnacional del que me estoy refiriendo, sino me estoy refiriendo a estas cadenas globales de producción de los automóviles. Para tú producir un automóvil, las partes pasan por muchísimos países. Para tú producir una computadora, las partes pasan por muchos países. Trump no viene de ahí, Trump viene de otro lado, viene su vínculo es más con empresarios locales, con empresarios nacionales, con empresas, repito, que no cotizan en la bolsa, que no tienen que portarse bien. Al tú no cotizar en la bolsa, no tienes que portarte bien. Si tú cotizas en la bolsa, tienes que portarte bien en términos de diversidad étnica, de respeto de derechos humanos, que eres una compañía que está sujeta a las presiones del público, digamos así. Pero una compañía nacional no tiene esa exposición. Sus acciones no están en la bolsa, y como no están en la bolsa, sus precios no están presionados por la opinión pública.
Ahora, entonces, de ahí viene esto de America First. Primero Estados Unidos, primero, ¿no? La vuelta, digamos, a las empresas tradicionales que no son transnacionales y que apuestan por el territorio y por la ubicación en el territorio. Eso es una agenda. La otra agenda, que es la que ha venido también ganando terreno y que tiene que compartir cama con la primera, con la que acabo de mencionar, es la agenda de enfrentar a China. China es digamos, el adversario estratégico de Estados Unidos, porque está creciendo de una manera importante, está avanzando tecnológicamente, está ganando puntos políticamente. Y entonces la pregunta para Estados Unidos es cómo concilia estas dos cosas, cómo Estados Unidos desarrolla una agenda que confronta con China y se gana aliados en el mundo para confrontar a China, pero al mismo tiempo dice que América primero y que a mí no me importa el resto del mundo, sino que soy yo primero. Es muy difícil. Pelea con mucha gente juntos. Es muy complicado hacer estas dos cosas al mismo tiempo. O sea, ¿qué tú le vas a ofrecer al resto del mundo para tú tenerlos de aliados para contener a China si tú mismo estás diciendo que el resto del mundo no te importa o que está en segundo lugar? ¿No? Entonces, eso por ese lado. Ahora, esa confrontación con China implica que América Latina se convierte, aquí voy a la pregunta sobre América Latina, en un teatro de operaciones de esa guerra. O sea, la región de América Latina es una región de confrontación entre China y Estados Unidos, como lo fue la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento, en la Guerra Fría. Solo que en aquel momento aquello era político. Correcto. Y militar. Está muy económico. Y ahora es fundamentalmente económico y político. Y Centroamérica y el Caribe lo son también. ¿Ya? Y eso tenemos que acostumbrarnos. La República Dominicana, lo vimos la semana pasada, es claramente un teatro de operaciones del conflicto entre China y Estados Unidos. Los chinos quieren avanzar en la República Dominicana como quieren avanzar en Centroamérica, en América Latina. Estados Unidos quiere contenerlos, pero no quiere contenerlos. Lo que quiere contenerlos porque ahora lo han identificado como socio estratégico, porque claramente sus avances le disputan liderazgo. Pero no voy a hacer nada tampoco por ustedes. Entonces, bueno, ¿cómo no va a enamorar? Sobre la base de la amenaza. Porque esto que vimos de la información que recogió un medio estadounidense, el Nuevo Herald, sobre que República Dominicana y El Salvador estaban en la lista de países con los cuales, digamos, los estadounidenses estaban disgustados por haber establecido relaciones con China y por ser una amenaza, posible amenaza económica porque desde estos países se puede generar flujos de exportación hacia Estados Unidos por parte de empresas chinas, bypaseando a los aranceles que se han puesto recientemente. Es un perfecto ejemplo de eso. Es decir, mandaron el mensaje de no estamos contentos con esto que ustedes han hecho. Cuídense, no se metan en problemas, no profundicen relaciones con China. Pero como tú dices, bueno, ¿y qué nos va a dar a cambio? Si yo tengo cosas que ganar acá, ¿no? Bueno, entonces lo que hago es amenaza. Lo que hago es te amenazo con cortarte. Sí. ¿No? Obviamente. Yo soy tu papá. Tienes que hacer eso lo que yo digo. Bueno, entonces, pero solo que digamos que ya América Latina no tiene los pantalones cortos de hace 20 años. Yo creo que aún no doblan el horario. Aún sí, por supuesto. Hay una enorme asimetría, especialmente con Centroamérica y el Caribe, claro, que son economías mucho más vinculadas a Estados Unidos que en el cono sur o que en América del Sur. En América del Sur su comercio es mucho más diversificado. Depende mucho de exportaciones hacia China. Entonces China tiene fuerza y los Estados Unidos tienen menos fuerza frente a ellos, aunque sigue teniendo mucha fuerza. Pero Centroamérica y el Caribe, la mitad de nuestras exportaciones de bienes va a Estados Unidos. Un poco más de la mitad. No, un poquito menos de la mitad. Pero además, más de la mitad de los arribos de turistas vienen de Estados Unidos. ¿Y las remesas? El 80% de las remesas vienen de Estados Unidos. Correcto. ¿Ya? Y en la inversión extranjera directa, Estados Unidos sigue siendo el principal inversor. O sea, vienen más de 4.000 millones de dólares de remesa. De remesa solamente. Entonces, sí, claramente... Y más de 4.000 millones de dólares por turismo también. Claramente es un problema. O sea, todavía somos vulnerables a ello. Por supuesto, antes en exportaciones era el 80%. Exacto. Y hoy es menos del 50%. Es verdad. La economía hoy es más grande. Y al mismo tiempo hoy tenemos la alternativa, alguna alternativa,
de comerciar con otros países, incluyendo China. Pero con China lo más que vamos a lograr nosotros es financiamiento de parte de ellos. Probablemente. Los chinos no nos van a comprar. No, exportaciones a China yo las veo un poco difíciles. Claro, claro. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo. Sí, Yo creo que claro. eso puede hacer la diferencia en algunos sectores importantes. Ni siquiera el Pero tabaco no lo quieren la hoja. Pero para hacer tabaco. no pensemos que las exportaciones a China van a ser una locomotora No, pero para nada. de la economía Ni dominicana. siquiera turismo, veo No, yo. yo tampoco. Lo que veo es más crédito y quizás inversiones. Exacto, Inversión concesiones privada de obra. o inversiones en empresas, pero probablemente no para exportación. O si es para exportación, quizás no, o sea, o las que hayan, no pienso que van a darle vuelta. A mí al me asunto. encantaría, por ejemplo, que el país recibiera 6.000 millones de dólares de préstamo a un 1% anual para fines de hacer todas las presas que necesitamos todavía en el país. No, pero espérate, quizás. Se pagan solas. Pero también entiende que sería bueno que reemplazara Sí, la deuda. los créditos, La deuda de bono, por bono. Sí, también he hablado de eso, claro. En un Ojalá. contexto, obviamente, de consolidación pero fiscal. es mucho dinero, Sí, pero en un contexto de reducción del financiamiento. Exacto. O por lo menos del porcentaje del presupuesto público que se financia con deuda. Es que en cualquier momento llegamos a una tasa de un 5% promedio, la deuda completa. Ya. Está bien difícil. La votación que hubo, ¿se debió más a una amenaza mediática o a la posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Yo creo que, yo no estoy seguro, pero pienso que hay un punto en que esa amenaza mediática tenía como objetivo inmediato Claro. un alineamiento de la República Dominicana en rechazar al gobierno de Maduro. ¿Debió ser sí, no o abstención? Obviamente no podía ser sí. Ya la República Dominicana no estaba en el sí. Digo, No, votó sí. Quiero decir, Sí, no porque podía ser no. Exacto. Ok. O tenía que votar absteniendo, o se abstenía, O sí. o sí. Ya, entonces, Yo públicamente dije que tenía que abstenerse. ya. Tal vez la posición en el Consejo de Seguridad no lo permitió, digo yo, pero para mí no debió decir sí, porque a mí no me gusta tanto que me narigoneen, o sea, que me quieran dirigir. Y yo que siento que este país no debió, pero entiendo la posición, pero no estuve de acuerdo. Ya, es una situación complicada. Yo me inclino por lo que tú dices. Probablemente debió haber adoptado una actitud menos, pero en la votación, pero la verdad es que no estoy seguro. Sí. Pero al mismo tiempo también el gobierno dominicano debería de hablar con más claridad respecto a la situación venezolana. Pienso que, y respecto a la situación nicaragüense, pero también respecto a la situación hondureña. Correcto. O la situación guatemalteca. Correcto. O sea, porque ahora todo La de es Bolivia. Nicaragua o Venezuela. También tuvimos un robo flagrante de elecciones en Honduras y 50 muertos en 2 días. Dios mío. No, entonces eso no y no solo eso, en ese contexto, esta República Dominicana fue el primero que reconoció al gobierno de Honduras, Al que está. al que se robó las elecciones y el que mató 50 gente en las calles. ¿No? Entonces, o sea, yo una apostaría por probablemente un voto, no votar. Exacto. En contra de los países, pero al mismo tiempo tener un discurso de decirle, usted hizo esto, esto y esto, y esto no estamos de acuerdo con esto. Vamos a la siguiente pausa y después quiero hablar de la revisión del DERE-CAFTA. No nos corten. Bien, continuamos con Pavel Isa Contreras. Adrede, voy a dejar 2 temas para una próxima conversación, que es modelo económico, ajustes o cambios, y los números macroeconómicos con la deuda, la parte fiscal, Punta Catalina. Esos números quiero dejarlos para un próximo y te obligo a que venga pronto. ¿Está Mucho bien? gusto. DERE-CAFTA, Pavel. Una de las cosas que dijo el nuevo Gerard es que nos iban a sacar. Sabemos que eso era imposible. Pero lo de la revisión, que los acuerdos tienen un periodo de revisión, o sea, tienen un periodo para poder revisar. Hay un protocolo para eso.
tienen que estar, si se quiere, casi todos de acuerdo en el asunto de la revisión. Pero, ¿qué cree Pavel con el DERECAT? ¿Tenemos que revisarlo? ¿Qué pasó? Porque yo digo que este país tiene un problema. El dominicano es cortoplacista y cree que los plazos nunca se van a cumplir. 15 años que nos dieron para revisión, entendieron que eso, o para desgravar, que eso no iba a pasar, que eso era mucho tiempo, mucho tiempo. Llegaron casi los 15 años y no hicimos, ni hemos hecho, los ajustes necesarios para poder enfrentar a esa degradación casi total que viene con muchísimos productos clave en términos agrícolas. ¿Qué cree Pavel? ¿Qué pasó? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Hay revisión? ¿Qué podría implicar la revisión? Si yo quiero revisar para mi beneficio, pero ¿y los otros qué van a hacer? ¿Se van a cruzar de brazos? Yo lo primero que diría es que hay que definir qué queremos. ¿Revisar para qué? ¿Cuál es la agenda? Hay dos alternativas. Obviamente estábamos hablando de una revisión fundamentalmente sobre temas agrícolas. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿tú quieres revisar para que haya un calendario más largo de desgravación para productos agrícolas? Esa es una alternativa. La otra alternativa es, tú quieres desgravar para dejar protegidos a ciertos sectores. Bueno, entonces, si tú vas a hacer lo primero, y que es dar más tiempo al sector agrícola, la pregunta entonces es, ¿qué vas a hacer que no hiciste en 15 años? En 15 años. Si tú no hiciste nada en 15 años, ¿cuál es tu plan con el nuevo tiempo que te van a dar? ¿Cuál va a ser la alternativa? ¿Cuál va a ser la política? ¿Va a ser una política de fortalecer las capacidades competitivas de esos sectores para que resistan las importaciones? ¿Va a ser una política para reconvertir a estos productores que van a ser desplazados? Es una mixto, es decir, hay una parte que puede fortalecer su capacidad competitiva y incluso exportar, pero hay otra parte que no podrá y lo voy a reconvertir, o sencillamente los voy a proteger bajo el manto del Estado. Proteger quiere decir no en términos productivos, sino en términos de política social. Por ejemplo, los productores más pobres, pequeños, ¿qué vas a hacer, no? Eso es una. Lo otro es, o sea, ¿cuál es tu plan para la agricultura dominicana frente a la amenaza del libre comercio? O la amenaza no, ya los efectos del libre comercio. Y lo otro es, bueno, la otra alternativa es, si vas a proteger, tienes que entender las consecuencias de eso. Sabes que potencialmente estás sencillamente poniendo a la población a adquirir productos potencialmente a mayor precio de lo que la adquirirían si hubiese libre comercio. Yo en este caso estoy asumiendo, lo cual no es necesariamente cierto, que mayor libre comercio, liberalización del comercio implica menores precios, pero muchas veces no implica menores precios. Pero digamos que si asumimos eso, diría, en principio tú estás poniendo potencialmente a la gente a comprar habichuelas más caras de las que las compraría si no hubiera protección. La seguridad alimenticia como la logra. Bueno, entonces, luego, ¿qué es lo que quieres? Bueno, lo mantienes protegido, pero mantenerlo protegido es mantener el status quo. ¿Me entiendes? Con productores pobres, pequeños pobres. ¿Qué vas a hacer con ellos también? Incluso es la misma pregunta que en el primer caso, solo que en un contexto diferente. El primero tú tienes que, repito, decir, ¿qué vas a hacer con la agricultura? ¿Cuál es tu plan estratégico con la agricultura? Y luego tú adaptas tu agenda comercial a ese plan estratégico. Es decir, la agenda comercial que me sirve para esto es esta o esta otra. Entonces, eso no está claro. ¿Y qué tú crees? Yo creo que no puede ser, tiene que ser producto por producto. Y puedo considerar la posibilidad de dejar protegido a un grupo de productos relativamente pequeño, pero muy sensible socialmente. O sea, la protección tiene sentido o para ganar tiempo para convertir estos sectores en más productivos, o tiene sentido cuando las implicaciones sociales son demasiado fuertes sobre la gente que depende, directa o indirectamente. Cuando digo directamente, significa gente que trabaja en la agricultura directamente, indirectamente porque forman parte de las cadenas productivas o comerciales de estos productos. Pensaría que en el caso de la pecuaria, hay una parte de la pecuaria que no genera mucho empleo y por lo tanto tendría menos preocupación. Yo pensaría que
la producción de pollos o de cerdo no necesariamente no genera una cantidad de empleos como para justificar mantener niveles de protección. Y sin embargo, la producción de pollos y de cerdo tiene capacidad para ser reconvertida y tiene capacidad para colocarse en mercados regionales e industrializarse. Entonces yo no apostaría en ese caso por una política de protección perenne. Ahora, en el caso de las habichuelas, ahí sí yo me detendría. Porque... Y la leche no tiene sentido. Por la leche nosotros siempre hemos importado mucho más de lo que producimos. Bueno, pero... Y no viene de fíjate, Centroamérica. Es complejo el tema, porque en el caso de la leche sí hay una cantidad de personas involucradas en la pecuaria, en la ganadería de leche, muy importante. Sí, pero que no traemos casi nada de los países que tenemos firmado el del CAFTA. La mayoría viene de Europa. Pero con Europa tenemos un acuerdo de libre comercio, Okay. en el marco del EPA. Okay. Bueno, claro, no está planteada la renegociación del EPA. Exacto. Lo que pasa es que la desgravación de la leche en el EPA es todavía más larga. Exactamente. Lo que está pasando con el caso del lácteo es que tú tienes una apertura a 2 velocidades. Todos los productos que son manufacturados ya están libres. Exacto. Excepto la leche en polvo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han recompuesto las importaciones. Hemos dejado de importar leche en polvo y estamos importando quesos y leche líquida y fórmulas lácteas. Sí, entonces ha habido una intensa recomposición y eso, pero de todas maneras sí ese sector creo que tiene de ambas cosas. Tiene capacidad, potencialidad para ser más productivo, pero al mismo tiempo es un sector que es relativamente sensible socialmente. No tanto pienso yo como las habichuelas. Pero la habichuela tú querías decir algo. Sí, es que las habichuelas, no hay manera de que los productores de habichuelas dominicanos puedan competir con las habichuelas americanas. O sea, el no nivel, productividad. la productividad, las brechas de productividad son tan grandes que más que compensan los diferenciales de costos. Entonces, ahí yo sí pudiera considerar que se pudiera proteger a estos sectores de forma mucho más prolongada, porque además tiene un peso relativamente bajo en la economía, en los presupuestos familiares, las habichuelas no tienen un peso grande. Entonces yo puedo decir, la sociedad dominicana podemos pagar unas habichuelas más caras, sencillamente porque a esta gente no la podemos dejar sola, a menos que tengamos un plan de reconversión significativo. Por ejemplo, se ha hablado en el caso de las habichuelas rojas de hacer que estas sean un producto, por decirlo así, gourmet. Es decir, las habichuelas rojas son preferidas por la población dominicana. Pero compiten mucho con las habichuelas pintas americanas. Entonces, si tú logras desarrollar una marca, habichuelas rojas dominicanas, con un margen de precio mayor, que sostenga la producción más dignamente, cuáles son los nutrientes que tiene eso pudiera ser una variante. Entonces, la respuesta en corto de todo lo que he dicho es que en el caso de la agricultura yo voy producto por producto. Bueno. Y establecer una estrategia en cada uno de los productos. Y entonces eso lo llevo ¿cuál es la política comercial que me permite responder a esa agenda y negocio producto por producto? Ya. A ver, el programa terminó. Así que recuérdate que Julio te va a contactar pronto para los otros temas. Con mucho gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por mantenerse en el programa. Hasta la próxima entrega.